El espanto de la estación de trenes. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, la estación de trenes ha sido un lugar de historias y encuentros desde su construcción a finales del siglo XIX. Pero entre todas las historias que la rodean, ninguna es tan persistente ni tan escalofriante como la del espanto de Esteban, el ferroviario. La estación fue inaugurada en 1887, un símbolo del progreso y la modernidad que llegaba a la región. A lo largo de los años, los trenes conectaron a Paraná con el resto del país, llevando y trayendo a miles de personas, cargadas de sueños y esperanzas. Pero también fue testigo de tragedias y eventos oscuros que dejaron huellas imborrables en sus pasillos y andenes. Esteban era uno de esos trabajadores incansables que dedicaron su vida a mantener la estación y sus trenes en perfecto estado. Era un hombre robusto, de manos ásperas y mirada profunda, que había crecido en una familia de ferroviarios. Su padre y su abuelo habían trabajado en los mismos rieles, y para Esteban, el ferrocarril era más que un trabajo, era su vida. Una noche de invierno de 1935, una tormenta furiosa azotaba la ciudad. Los truenos retumbaban como tambores de guerra, y la lluvia golpeaba el techo de la estación con fuerza. Esteban, como tantas otras veces, estaba de turno. Tenía la responsabilidad de revisar los frenos de un tren de carga que partiría a la madrugada. Los compañeros lo habían advertido sobre trabajar en condiciones tan peligrosas, pero Esteban era conocido por su tenacidad y no quería dejar nada al azar. Cerca de la medianoche, mientras revisaba las ruedas y los mecanismos de frenado bajo la luz tenue de una linterna, un rayo cayó cerca, iluminando el cielo y dejando una sensación de opresión en el aire. En ese momento, un vagón se deslizó ligeramente, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para desestabilizar a Esteban. Intentó mantener el equilibrio, pero el suelo mojado y resbaladizo no se lo permitió. Con un grito ahogado, cayó bajo las pesadas ruedas del tren. Su vida se apagó en un instante, su cuerpo destrozado en un acto de brutalidad mecánica. Los compañeros de Esteban corrieron a ayudarlo, pero era demasiado tarde. La escena era espantosa, y la noticia de su trágica muerte se propagó rápidamente por la ciudad. El entierro de Esteban fue una ceremonia sombría, con una gran concurrencia de colegas y familiares que lloraban la pérdida de un hombre querido y respetado. Sin embargo, la paz no llegó con la muerte de Esteban. Poco después de su entierro, comenzaron a circular rumores de extraños sucesos en la estación. Los vigilantes nocturnos reportaron haber visto una figura fantasmal vestida con el uniforme de ferroviario caminando por los andenes. A menudo, estos encuentros ocurrían en las noches más oscuras y tormentosas, similares a la fatídica noche de su muerte. Uno de los primeros testimonios provino de Jorge Ramírez, un vigilante nocturno con más de 20 años de servicio. Jorge había sido amigo de Esteban y conocía bien su dedicación al trabajo. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual, escuchó un ruido metálico proveniente de las vías. Al acercarse, vio una figura borrosa bajo la luz parpadeante de las farolas. Era Esteban, o al menos algo que se parecía a él. Jorge intentó hablarle, pero la figura simplemente desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un frío helado y una sensación de profunda tristeza. Otro testimonio notable fue el de María Torres, una joven enfermera que regresaba de su turno en el hospital. María había perdido el último colectivo y decidió esperar en la estación por el primer tren de la mañana. Sentada en un banco, escuchó pasos pesados y arrastrados. Al levantar la vista, vio a un hombre vestido con un uniforme antiguo de ferroviario. Sus ojos estaban vacíos, como si miraran más allá del tiempo. Al principio, pensó que era un trabajador de la estación, pero cuando el hombre pasó junto a ella, sintió un frío extremo y un dolor inexplicable en el pecho. María huyó de la estación aterrorizada, y desde entonces, evitó ese lugar a toda costa. Los relatos se multiplicaron. Los conductores de trenes reportaron que sus locomotoras se detenían sin razón aparente en las proximidades de la estación, y al revisar, encontraban herramientas esparcidas por las vías, como si alguien hubiera estado trabajando allí. Los ruidos de martillos y llaves inglesas resonaban en la noche, pero al investigar, no encontraban a nadie. Carlos Martínez, un conductor veterano, narró una experiencia que lo dejó marcado de por vida.
Una noche, mientras realizaba el trayecto habitual hacia la estación de Paraná, sintió una extraña resistencia en los frenos. Decidió detener el tren para revisar, y fue entonces cuando vio a Esteban, su figura espectral iluminada por la luz de los faros. Estaba de pie junto a las vías, mirando fijamente a Carlos. El conductor bajó del tren, pero Esteban desapareció antes de que pudiera acercarse. En el suelo, encontró una llave inglesa oxidada, una herramienta que reconoció como perteneciente a Esteban. La administración del ferrocarril intentó calmar los ánimos, atribuyendo los sucesos a la imaginación y al estrés de los trabajadores. Sin embargo, la persistencia de los testimonios y la consistencia en los detalles hicieron que muchos comenzaran a creer en la presencia del espíritu de Esteban. Se realizaron varias bendiciones y exorcismos en la estación, pero nada parecía poder alejar el espectro. En 1950, un grupo de jóvenes investigadores paranormales decidió pasar una noche en la estación para documentar los eventos. Armados con cámaras, grabadoras y equipos de detección, se dispusieron a explorar cada rincón del lugar. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a escuchar los mismos ruidos metálicos y pasos que otros habían descrito. Al revisar las grabaciones, captaron una voz débil y lejana que parecía decir ayuda. Pero lo más inquietante fue una fotografía que tomaron en el andén principal, una figura borrosa, apenas visible, que coincidía con la descripción de Esteban. La historia del espanto de Esteban se convirtió en parte del folclore local. Los nuevos empleados del ferrocarril eran advertidos sobre el espíritu inquieto que rondaba la estación. Algunos tomaban la historia con escepticismo, mientras que otros preferían no arriesgarse y respetar la memoria del trabajador fallecido. A medida que los años pasaron, la estación de trenes de Paraná continuó siendo un punto neurálgico de la ciudad, pero también un lugar cargado de misterio. Los avistamientos del espectro de Esteban se hicieron menos frecuentes, pero nunca cesaron por completo. Cada cierto tiempo, algún viajero solitario o trabajador nocturno reportaba haber visto al antiguo ferroviario, una figura triste y desolada que parecía atrapada en un ciclo interminable de trabajo y muerte. Uno de los relatos más recientes provino de Luis Fernández, un joven estudiante de arquitectura que estaba documentando edificios históricos de la ciudad. Una noche, mientras tomaba fotografías de la estación, sintió una presencia detrás de él. Al girar, vio a un hombre con el uniforme ferroviario de época, mirándolo con una expresión de desesperación. Antes de que Luis pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire. Al revisar sus fotos, encontró una imagen borrosa de Esteban, mirando directamente a la cámara. La historia del espanto de Esteban es un recordatorio de cómo los lugares pueden ser marcados por los eventos trágicos que allí ocurren. La estación de trenes de Paraná no es solo un lugar de tránsito y movimiento, es también un espacio donde la memoria y el dolor se entrelazan con el presente. Para muchos, el espíritu de Esteban sigue siendo una presencia real, un guardián triste que no ha encontrado la paz. En el invierno de 1995, en el 60 aniversario de la muerte de Esteban, un grupo de trabajadores decidió rendir homenaje a su antiguo colega. Organizaron una pequeña ceremonia en la estación, encendiendo velas y colocando una placa conmemorativa en su honor. Durante la ceremonia, varios asistentes reportaron haber sentido una brisa fría y escuchar un débil sonido metálico, como el eco de una llave inglesa en la distancia. Aunque no vieron a Esteban, muchos sintieron su presencia, como si estuviera agradeciendo el gesto. Así, la historia del espanto de la estación de trenes de Paraná continúa viva en la memoria de la ciudad, una mezcla de tragedia y misterio que sigue fascinando e inquietando a quienes la conocen. Y en las noches más oscuras y silenciosas, cuando el viento sopla a través de los andenes desiertos, algunos aún afirman ver la figura de Esteban, el ferroviario, cumpliendo su deber eterno en las sombras de la estación. Bueno gente, eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse al día de todo el nuevo contenido que vaya subiendo, hasta luego.